Familia Red de Gloria, Dios les bendiga. Qué gusto y qué bendición estar nuevamente con ustedes. Le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad y porque nos permite venir a su palabra para aprenderla, reflexionarla. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen, mis hermanos, hermanas, que Dios les puede hablar a través de su palabra el día de hoy? Amén, amén. Gracias a Dios. En esta ocasión, hermanos, quiero compartirles este sermón titulado Vive la victoria. Y está basado ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, el versículo 16, y luego nos vamos hasta el 36 al 40, y del capítulo 7, del versículo 1 al 7. Hermanos, podemos decir que esta es continuación del sermón anterior. Usted recordará que estuvimos viendo ahí en el capítulo 6, en el sermón anterior, cómo Dios los entregó durante 7 años. Durante 7 años al pueblo de Israel en manos de los madianitas. Recuerden que cada vez los madianitas venían y saqueaban al pueblo de Israel, les robaban las cosechas, les quitaban sus ganados, los golpeaban, los mataban, los hacían que huyeran a las cuevas. Era una situación terrible, terrible. Y nosotros estuvimos aprendiendo la vez anterior, en el sermón anterior, que no debemos buscar la bendición. Debemos buscar al Dios de la bendición. También estuvimos viendo que la segunda enseñanza es que no te quedes solo con la promesa. Sé fiel al Dios de la promesa. Y tercero, no esperes a que la adversidad te haga clamar. Estuvimos viendo estos puntos en el sermón anterior. Hoy, en este sermón Vive la victoria, vamos a continuar con esta historia. Y vamos a ver enseñanzas prácticas con las cuales usted y yo podemos aprender cómo vivir la victoria que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio. Vivirla de una forma práctica, cotidiana. Hermanos, está claro que todos nosotros necesitamos victoria en todas las áreas de nuestra vida. Quizás tú, mi hermano, hermana, estés necesitando victoria en tus finanzas. Estés necesitando victoria en tu relación matrimonial o familiar. Quizás necesites la victoria en esa lucha por esa sanidad física. Pues mi hermano, así como le estaba pasando al pueblo de Israel, hoy necesitamos vivir la victoria. La victoria que Cristo ya nos dio, sí, por supuesto. Pero acuérdense que el trabajo de Dios en la cruz, a través de Jesucristo, fue un trabajo integral, una obra redentora integral. Es cierto que tenemos una eternidad garantizada a través del sacrificio, gloria a Dios, pero también esa victoria se extiende a nuestro diario vivir. Y como el pueblo de Israel anhelaba en este momento la victoria, hoy nosotros también anhelamos esa victoria en nuestras cosas cotidianas. Así es, gloria a Dios. Muy bien. Voy a introducirme con el versículo 16 del capítulo 6, que es un recordatorio de Dios para Gedeón, y le dice: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muy bien, hermanos, vamos a esta primera enseñanza de estos versículos. Y la primera enseñanza es: conoce la palabra y créele al Dios de la palabra. Hermanos, es indispensable, usted y yo como hijos de Dios, así como le sucedía al pueblo de Israel a través de Gedeón, era importante que conocieran la palabra de Dios y que creyeran al Dios de la palabra. Dice en el versículo, ¿por qué decimos esto? Acabamos de leer el versículo 16, que Jehová le dice y le recuerda una vez más a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué es lo que le responde Gedeón a Jehová, a Dios? Vámonos hasta el versículo 36. Y Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios:
no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Muy bien. Dijimos que esta primera enseñanza es: conoce la palabra y créele al Dios de la palabra. Mi hermano, el versículo 36 dice: y Gedeón dijo así a Dios: si has de salvar. Y ya leímos todo estos siguientes versículos, en donde por supuesto Gedeón tenía dudas. A Gedeón se le olvidó lo que Dios le había prometido. ¿Qué es lo que le había prometido, mi hermano? Desde los versículos anteriores nosotros leemos en el versículo 12, 13, 14 y este 16, que lo repetimos ahorita al inicio. Dios le había dicho que él iba a estar con él, que Dios iba a estar con él, y que finalmente iba a derrotar a los madianitas. Pero Gedeón parece que se le había olvidado esto. Gedeón, en su falta de fe, de inseguridad, le hace una propuesta a Dios, y ya lo leímos del versículo 37 al 40. Dice: yo pondré un vellón. Gedeón le estaba pidiendo una señal a Dios, una señal como para estar seguro de que Dios iba a estar con él. Oiga, ¿habría necesidad de que Gedeón le pidiera esta señal del vellón? Y no solamente una vez, 2 veces se lo puso. Yo creo que no era necesario, pero Gedeón tenía falta de fe. Acuérdense que dijimos desde el sermón anterior que Gedeón se veía a sí mismo como un hombre inseguro, como un hombre incapaz de poder ser utilizado por Dios. Recordamos que dijimos en el sermón anterior que Dios no se fijó en Gedeón por lo que él era, sino por lo que Dios podía hacer con él. Entonces Gedeón, a pesar de tener esta limitación ahí en su mente, era falto de fe. No estaba entendiendo que no se trataba de su persona, no estaba entendiendo que no se trataba de sus recursos o de sus fuerzas con los que iba a salvar Dios al pueblo de Israel. No, Gedeón iba a ser solamente un instrumento. El poder de Dios iba a fluir a través de él. Entonces, ¿estaba correcto ponerle vellones a Dios, como lo hizo Gedeón? ¿Está correcto ponerle señales a Dios? Mis hermanos, hoy en día a veces hay cristianos que siguen utilizando este pasaje para pedirle señales a Dios. Señor, si este es el hombre con el que me he de casar, dame una señal. Mis hermanos, yo recuerdo que en una ocasión alguna hermana decía, y siempre que leo este pasaje me acuerdo de ella, porque decía: yo le dije a Dios que si este hombre es con el que me voy a casar, pues que entonces deje de tomar. O sea, si el hombre dejaba de tomar, entonces era señal de Dios y debía casarse. Imagínense usted, a veces somos así de incrédulos, como de faltos de fe, como el mismo Gedeón. Si ya le he puesto vellones a Dios, si tú ya le has puesto vellones a Dios, o le has pedido señales a Dios, mi hermano, no lo hagas más. Si nunca lo has hecho, ni se te ocurra. La voluntad de Dios ya está declarada, solo obedece. Gedeón solo quería estar seguro de tomar decisiones correctas. Creo que en el fondo Gedeón no tenía un corazón ni una motivación incorrecta, pero él solo quería estar seguro de tomar decisiones correctas. Le pidió señal a Jehová para saber si realmente era su voluntad, pero Dios ya le había hablado. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Dios iba a estar con él y que iba a entregar en sus manos a los madianitas. Ya no había más para qué preguntar, pero había falta de fe en Gedeón. En estos versículos hay unas lecciones para nosotros. Primero, Dios es increíblemente amable y paciente con nosotros, especialmente cuando nuestra fe es débil, como la de Gedeón.
Uno puede leer y decir, ¿cómo se le ocurre a Gedeón todavía pedirle señales a Dios? Si Dios ya le había dicho que estaba con él y que iba a entregar a los madianitas en sus manos. Pues mi hermano, ¿acaso luego no somos así? Pero increíblemente Dios es amable y paciente con nosotros. Segundo, la historia de Gedeón debe ser parte de nuestra enseñanza de lo que no debemos hacer y no debe servir como modelo para nuestra conducta. Mi hermano, no necesitamos estarle pidiendo señales a nuestro Dios cuando Dios ya ha declarado su voluntad. Jesús dijo en 2 ocasiones que la generación mala y adúltera demanda señal, ahí en Mateo capítulo 12, 39. Su punto era que las señales ya se las había dado. Su cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, las sanidades y los milagros, eran suficientes para que pudiesen responder a la verdad, si la verdad era lo que buscaban, pero ciertamente no lo fue. Pedían más señales. No era necesario que Jesús hiciera más señales, había ya muchas señales. Tercero, los que piden señales o ponen vellones a Dios exhiben su poca fe o su fe débil e inmadura, que no será convencida por las señales de todos modos. Fíjese cómo Gedeón le pidió la primera señal. Señor, que toda la tierra esté mojado y que el vellón esté húmedo. Y no solamente estaba húmedo, dice que llenó el tazón de agua. Y Dios le respondió. Por eso tiene mucha paciencia Dios. Pero todavía esto no era suficiente. Aún Gedeón necesitaba otra señal. No, Señor, pues mejor vamos a invertir el asunto. Ahora que el vellón esté seco y que la tierra esté mojada. Y todavía Dios, teniendo esa paciencia, se lo concedió. Oh, Señor. Mis hermanos, Gedeón pidió 2 señales debido a su propia inseguridad. Cuarto, nuestra situación y la de Gedeón no son comparables. Dios le habló, pero no le dijo todo su plan. Ahora tú y yo, como cristianos, tenemos una poderosa herramienta que Gedeón no tuvo en su momento, que es la palabra de Dios. Es como cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, y Abraham obedeció, y Abraham no le pidió señales. Le dijo que saliera, pero no le dijo a dónde. Abraham no necesitó señal, porque solamente necesitó la palabra de Dios para obedecer. Hermano, nosotros ahora tenemos, gloria a Dios, la palabra de Dios. Dios nos ha asegurado que su palabra es todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a los hombres. Así es que lo único que tú y yo necesitamos para obedecer a Dios es la palabra de Dios. Quinto, no necesitamos ninguna prueba experimental o vivencial, como señales, voces, milagros, escalofríos, para verificar lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Aquí está. ¿Quieres saber tú una respuesta hacia tu pregunta, hacia tu inquietud, hacia tu problema? Aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Sexto, en lugar de buscar señales o poner vellones, deberíamos conocer la voluntad de Dios para cada situación en nuestra vida a través de su palabra. Claro que sí. Mi hermano, no necesitamos andar pidiendo señales. Aquí está revelada la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema con la mayoría de los cristianos? Que no conocen, no estudian la palabra de Dios. Y como no estudian la palabra de Dios, entonces se les presentan diferentes situaciones en su diario vivir y no saben qué hacer, no saben cómo responder, porque no tienen la palabra de Dios en su mente. Por eso en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, mi hermano, no vamos a necesitar absolutamente señales, porque ya tenemos y ya sabemos perfectamente lo que necesitamos hacer. Por eso, mi hermano, es importante para vivir la victoria conocer la palabra y creerle al Dios de la palabra. No solamente es conocer la palabra, tengo que creerle al Dios de la palabra. Segunda enseñanza viene ahí en el capítulo 2, en el versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1 y versículo 2. Esta segunda enseñanza es: vive la victoria
y da gloria al Dios de la victoria. ¿Por qué decimos esto? Dice el versículo: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acampando junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjese esta tremenda frase que le dice ahí al final del versículo 2. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Hermanos, Dios no tenía ninguna intención de hacerlos pelear al pueblo de Israel. No. De hecho, los madianitas eran mucho más poderosos que ellos, en el sentido humano, pues. Ellos solamente iban a ser testigos de cómo Dios pelearía por ellos. Jehová dijo: son muchos, se van a enaltecer. Jehová conoce el corazón de los israelitas, por supuesto que los conocía. ¿Y cuál era el corazón del pueblo de Israel? Que continuamente se olvidaba de Dios y de las bendiciones de Dios. Así lo hicieron. Esa era la historia, ese era el pasado del pueblo de Israel. Se olvidaban de Dios y de las bendiciones de Dios. Alguien escribió: si no recuerdas algo común, cotidiano, eres olvidadizo, no pones atención. Si no recuerdas lo importante, eres irresponsable. Si no recuerdas las bendiciones, eres mal agradecido. Así es. Por eso el Salmo David, en el Salmo 27, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. David decía: nuestra memoria, nuestra mente está ocupada en nuestro Dios, que es el que nos bendice y el que siempre está proveyendo. Mi hermano, yo te quiero preguntar: ¿de quién tienes memoria? ¿Cuántas bendiciones puedes recordar y enumerar y agradecer a nuestro Dios? ¿Te acuerdas de las bendiciones de Dios? Hermanos, los seres humanos somos muy olvidadizos y por esto es que Dios constantemente nos llama a recordar sus bendiciones. Tenemos así una amnesia. El Salmo 103, versículo 1 y 2, que nos lo sabemos todos de memoria, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos tan olvidadizos que Dios nos tiene que estar recordando esto. Hay un ejemplo negativo del pueblo de Israel, por supuesto, tenemos muchos ejemplos. Fíjese, en Éxodo capítulo 15, versículo 22, nos narra el primer gran olvido del pueblo de Israel. Se olvidó de Dios y de la bendición de Dios. ¿Por qué? Resulta que tuvieron sed y pidieron agua. Y dudaron de Dios. Dice que murmuraron contra Moisés y por supuesto contra Dios. Oiga, el domingo anterior, es decir, hacía 3 días que Dios los había liberado del ejército de Faraón y los había hecho pasar en seco por el mar, por donde estaba el mar. Oiga, si Dios había abierto el mar y había hecho que el mar tragara al ejército de Faraón, ¿cómo no les iba a dar agua para beber? Pero se olvidaron. Y usted puede decir: ay, este pueblo de Israel, ¿acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? El segundo olvido del pueblo de Israel viene ahí en Éxodo capítulo 16. Dice que tuvieron hambre y renegaron y volvieron a murmurar de Dios. ¿Cuántos días había pasado de que fueron librados del ejército de Faraón? 7 días, mi hermano. ¿Qué tanto son 7 días para olvidarse de un milagro tan poderoso como ese? Y 4 días en donde Dios había hecho brotar agua para que saciarlos de sed. Pues no, se volvieron a olvidar de la bendición de Dios. El colmo es el tercer olvido. Ahí en Éxodo capítulo 17, volvieron a tener sed
y volvieron a murmurar, volvieron a renegar de Moisés y a renegar de Dios, como si Dios los hubiera olvidado. Solamente habían pasado 15 días de que Dios los había liberado del pueblo de la esclavitud de Egipto. Así es. Oseas 13:6 dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, siempre la bendición de Dios debe ir de la mano de un trato o formación. Cuando una persona recibe abundancia económica o en otra área sin tener madurez espiritual, esa bendición se convierte en un obstáculo para la búsqueda de Dios, porque nos olvidamos de las bendiciones. Hermanos, ¿qué pasa cuando usted y yo recordamos las bendiciones de Dios pasadas? Particularmente, hermano, yo te invito, si estás pasando por alguna crisis, si estás pasando por algún problema, mi hermano, no permitas que esa adversidad o ese problema no oscurezca tu mente, nuble tu vista, controle tu mente, de tal forma que no puedas ver las bendiciones de Dios y no te puedas acordar de tu pasado y traer a tu mente esas bendiciones grandes, poderosas que Dios ya ha hecho en tu vida. A veces, y lo hemos dicho aquí muchas veces, nos concentramos tanto en lo negativo, nos concentramos tanto en el problema, que solo vemos el problema y nos olvidamos a Dios y las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado. Hermano, recordar las bendiciones de Dios provoca varias cosas en nuestra vida. Primero, fortalece tu espíritu, es decir, trae ánimo, motivación, porque te recuerda el poder de Dios en el pasado. Y si Dios te bendijo en el pasado, también lo puede hacer el día de hoy. Recordar las bendiciones pasadas activa tu fe, mi hermano. Si lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer en el presente, mi hermano. ¿Estás pasando por una situación tan difícil? Yo te invito a que tú te acuerdes de esas situaciones pasadas en las cuales Dios te ha librado una y otra vez, en donde no había forma, tú no tenías ni siquiera la manera, te puedes imaginar de cómo Dios podía proveer, sanar, ayudar, pero Dios lo hizo. Entonces, cuando recordamos las bendiciones pasadas, mi hermano, esto activa nuestra fe. Recordar las bendiciones pasadas trae esperanza, y esperanza, lo hemos dicho anteriormente, significa gozo presente de una bendición futura. Es decir, todavía no tengo la bendición, la estoy esperando, pero ya la puedo disfrutar. Eso es esperanza. Hermano, nosotros tenemos y somos llamados a vivir la victoria, sí, y a darle la gloria al Dios de la victoria. ¿Por qué? Cuando Dios me dice aquí a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucha gente para que yo entregue a los madianitas en tu mano, Gedeón podría pensar, ¿cómo que son demasiados, Dios? Pero si los madianitas son mucho más. En la mente de Dios no estaba el que ellos fueran a pelear. Todavía Gedeón estaba pensando que era el esfuerzo físico de ellos el que iba a traer la victoria al pueblo de Israel. No, era Dios a través de ellos, y no importaba la cantidad. Pero en la mente, en la falta de fe de Gedeón, él no podía ver, todavía no estaba entendiendo que Dios era el que iba a obrar a través de ellos y que no importaba la cantidad. Ahora, Dios le dio una razón y le dijo, ¿sabes por qué? Son muchos, a pesar de que no eran tantos los que iban a pelear. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios conocía el corazón de cada uno de los israelitas y sabía que si iban todos en montón, iban a decir, cómo somos tantos, cómo luchamos, cuánto fue nuestro esfuerzo, qué poderosos somos. Y sabe qué iba a pasar, se iban a olvidar de Dios y de las bendiciones de Dios en el pasado. Mi hermano,
nosotros somos llamados a vivir la victoria, sí, pero también a darle la gloria al Dios de la victoria. Dios es el que lleva toda la honra y todo el reconocimiento en lo que sucede en nuestra vida. Y especialmente recordarnos cuando Dios nos ha restaurado, nos ha sanado, ha suplido, ha proveído una y otra vez. A Él sea la honra y la gloria, a nuestro Dios. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Amén. Tercera enseñanza, viene el versículo 7 del capítulo 7. Voy a leer desde el capítulo 3. Dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 20,000 y quedaron 10,000. O sea, eran 32,000, pero ya nomás quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo. Irá contigo más de cualquiera que yo te diga. No vaya contigo, tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrás apartarte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Tercera y última enseñanza: cambia tu actitud y sé parte de los escogidos. ¿De cuáles escogidos? De estos 300 que dice aquí en el versículo 7. Vive la victoria. ¿Cómo podemos vivir la victoria en Cristo? Cambia tu actitud y sé parte de los escogidos. Mi hermano, inicialmente eran 32,000 y luego solamente quedaron 10,000. Y Jehová dijo: aún son muchos. Y los probó y solo quedaron 300. Hermano, hermana, la obra de Dios siempre se ha hecho por pocos. Los que no tienen miedo, los que tienen la actitud correcta. Al igual que en Gedeón, la victoria de unos pocos favorece a todo el pueblo de Dios. Hoy sucede exactamente lo mismo. Hermano, la actitud determina el resultado. Por eso es muy importante, mi hermano, que tú y yo cambiemos la actitud. ¿Cuál actitud? Pues, mi hermano, que tengamos la actitud de los hijos de Dios, que buscan al reino de Dios, que honran a nuestro Dios. Esa actitud que es la que le agrada a nuestro Dios. Estos hombres tuvieron la actitud correcta, por lo cual solamente quedaron 300. Y cuando hablamos de actitud, podríamos decir: bueno, ¿a qué se refiere? Pues no es otra cosa nada más que la forma de reaccionar ante cualquier circunstancia que se nos presenta. Es una forma de proceder que determina una conducta. Hermano, la forma en cómo actuamos, eso determina nuestra conducta. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la actitud correcta ante nuestro Dios, para ser los escogidos. ¿Para qué? Para llevar a cabo el ministerio de nuestro Dios. En Mateo 5:16 dice que a la gente se le conoce por sus actitudes. Dice en Mateo 5:16 de la siguiente forma: dice: asimismo alumbra nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hermano, la actitud tiene 3 componentes. El componente cognitivo, es decir, cómo pienso. ¿Pienso positivamente o pienso negativamente? El componente afectivo, es decir, lo que siento. Si siento positivamente o negativamente ante cualquier cosa o ante alguien. Y la tercera componente de la actitud es
el componente conductual, es decir, cómo actúo, que es el resultado de lo que pienso y lo que siento. Actúas mal, porque piensas mal, porque sientes mal, y como resultado tus acciones son negativas. Hermano, las actitudes brotan de lo que uno es, son el reflejo de lo que tenemos dentro. Somos lo que nuestras actitudes revelan. Por eso leímos ahí en Mateo capítulo 5 versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A la gente se le conoce por sus actitudes. Usted conoce a una persona que es conflictiva, que es chismosa, que es rencorosa, que es apática, pero también conoce a los que son serviciales, amorosos, pacientes, tolerantes. Así conoce. Entonces, las circunstancias negativas o positivas que vivimos son las que se encargan de mostrar nuestras actitudes, como le sucedió aquí a estos hombres, que finalmente solamente quedaron los que mostraron la mejor actitud, a estos 300 hombres. La actitud de los 300 hombres mostró lo que había en su mente y en su corazón. Dice que lamieron las aguas, ahí en el versículo 5 y 6. Y todos los que doblaron sus rodillas fueron eliminados, fueron mandados a casa. ¿Por qué? Porque doblar las rodillas para un soldado indica descuido, falta de preparación. Entonces Dios solamente escogió a estos 300 que tuvieron la actitud correcta. La pregunta es, mi hermano, ¿quieres ser parte de los 300 hoy? Hoy también Dios sigue escogiendo 300. De una forma simbólica, ¿verdad? Pero, mi hermano, entonces para ser parte de estos 300 debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuál? Humildad, servicio, entrega, compromiso. Dios solo utiliza a quienes tienen actitud correcta y los utiliza como instrumentos suyos. ¿Para qué? Para hacer de bendición a otros, para que, como dice justamente aquí en Mateo capítulo 5, que lo acabamos de leer, dice: así alumbre vuestra luz, es nuestra luz, vuestro testimonio, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, Dios nos quiere utilizar. Dios quiere que vivamos en victoria, y especialmente en estos momentos difíciles, por supuesto que sí. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer la palabra y creerle al Dios de la palabra, vivir la victoria y darle gloria al Dios de la victoria, cambiar nuestra actitud y ser parte de estos escogidos que Dios. Gloria a Dios. Yo quiero invitarles, para terminar, que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Padre, porque tú nos has dado la victoria a través de Cristo Jesús. Pero Padre Santo, queremos hacer esa victoria en nuestro diario vivir, Señor, en cada una de las áreas, Señor, que tanto te necesitamos, Dios. Padre Santo, tú nos motivas a que nos empapemos, a que conozcamos de tu palabra, pero también que te creamos a ti, que eres el Dios de la palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, motívanos, Padre, para que siempre te demos la gloria a ti, Señor. Y que, Padre, cambiemos todas esas actitudes que no te glorifican, Padre, para que, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, la gente vea, Señor, y glorifique tu nombre a través de Padre, de nuestra vida, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar haciendo una invitación para aquellos amigos, amigas que han escuchado este sermón y que no tienen la victoria de Cristo, que saben perfectamente que no tienen una relación con Cristo. Yo sé que de alguna forma Dios tocó este sermón, tu mente y tu corazón. Y si tú quieres tener la victoria de Cristo en tu vida de una forma cotidiana y poder disfrutar una eternidad con el Padre, yo te invito a que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador personal. Que en este momento le abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mí, y tu sangre derramada puede limpiar mis pecados. Te pido perdón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.